Vale, vamos a desgranar esto. En el año 416 antes de nuestra era, una superpotencia militar imbatible llegó a las costas de una pequeña isla pacífica llamada Melos. Un momento clave en la historia, sin duda. Totalmente. Y entregó un ultimátum brutal. Ríndanse para ser sometidos o mueran. No hubo justificación moral. No hubo debate sobre lo correcto o lo incorrecto. Nada, cero empatía. Cero. Solo hubo una regla, y es que el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe. Así que para quienes nos escuchan y se preguntan por qué la historia parece repetirse eternamente, hoy vamos a explorar algo fascinante. Y bastante inquietante también, a decir verdad. Ya te digo. Vamos a ver por qué muchísimos líderes mundiales en pleno siglo XXI siguen creyendo que esta implacable ley del más fuerte es la única que verdaderamente rige la política internacional. Es que es un tema que resulta incómodo, pero, absolutamente vital. Porque no es que los teóricos actuales glorifiquen ese ultimátum despiadado a Melos. Claro, no son villanos frotándose las manos. Exacto. Lo que argumentan es que ignorar la realidad subyacente de ese evento es literalmente firmar tu propia sentencia de muerte como nación. Y para entender esta dinámica a fondo, hoy nos basamos en un texto monumental. Menudo artículo traemos hoy. Sí, es increíble. Es el artículo sobre el realismo político en las relaciones internacionales de la Stanford Encyclopedia of Philosophy y está escrito por el autor W. Julian Korab-Karpovich. Es un material denso pero brillante. Y traza una línea directa, o sea, desde los pensadores de la antigua Grecia hasta los despachos cerrados donde hoy, ahora mismo, se deciden las guerras y los tratados de paz. Tal cual. Las decisiones que cambian el mundo. La base de todo. Eso es. Es casi como observar dos universos paralelos. Por un lado tenemos el idealismo, que a veces se llama liberalismo, y esta corriente sostiene una visión muy luminosa de la humanidad. Muy optimista, digamos. Sí, plantea que somos racionales, que somos perfectamente capaces de cooperar a gran escala, y que los valores morales, o la búsqueda de la paz, son los objetivos naturales del ser humano. Vamos, que el progreso ético global es posible. Eso dicen los idealistas. Pero claro, frente a eso, el realismo político entra en escena para romper por completo esa ilusión. Y vaya si la rompe. Los realistas, tal como expone Korab-Karpovich, lanzan un jarro de agua helada sobre esa premisa tan bonita del idealismo. Un baño de realidad durísimo. Dentro de las fronteras de un país cualquiera, existe el reino de la ley. Hay tribunales, hay cuerpos de seguridad, hay un contrato social que mal que bien funciona. Tienes a quién llamar si te roban, básicamente. Exactamente. Sin embargo, afirman que la política internacional es una esfera completamente vacía de justicia. Es un terreno donde el conflicto activo, o al menos la amenaza latente de conflicto, es la norma perpetua. Es de locos pensarlo así. Ya. Pero para un realista, aplicar los estándares éticos de nuestra vida cotidiana a la diplomacia internacional no es solo ser un soñador, es un error fatal. Es que, dándole una vuelta, plantear el escenario internacional como un lugar desprovisto de justicia es escalofriante. Imaginemos un juego de mesa de altísimo riesgo. Me gustan tus analogías, a ver. Bueno, imagina que todos los jugadores se sientan alrededor del tablero, sonríen, se dan la mano y prometen solemnemente jugar limpio. Pero no lo hacen, claro. ¿Qué va? La realidad es que todos esconden cartas bajo la manga. Y peor aún, tienen un cuchillo oculto bajo la mesa. Y lo hacen porque saben perfectamente que no hay un árbitro que vigile la partida. No hay nadie a quien reclamar. Esa es la clave. Si alguien hace trampa y te roba absolutamente todo lo que tienes, nadie va a venir a penalizar al infractor ni a devolverte tus fichas. Te quedas sin nada y punto. Eso es. En un entorno así, hacer trampa o estar armado hasta los dientes se convierte en la única estrategia lógica de supervivencia. ¿No crees? Si conectamos esto con la perspectiva general, es crucial entender cuál es la verdadera intención detrás de esta frialdad. Porque asumir que el mundo carece de justicia no convierte a los pensadores realistas en, En psicópatas que disfrutan del caos. Exacto. No celebran el sufrimiento. Lo que intentan hacer desde un punto de vista filosófico es describir el mundo tal como es, con toda su crudeza operativa. ¿En lugar de como debería ser? Ahí le has dado. Para la óptica realista, operar basándose en ilusiones morales abstractas en lugar de en hechos concretos demuestra una ingenuidad tremenda. Y peor aún, es una negligencia que pone en peligro la existencia misma de los ciudadanos. Claro, el gobierno tiene el deber de protegerlos. Efectivamente. Pero, a ver,
Para comprender realmente cómo funcionan las mentes de quienes toman estas decisiones, tenemos que dominar el vocabulario específico que utilizan, porque en esas altas esferas las palabras tienen un peso tremendo. Un peso enorme, sí. No usan los términos como los usamos en la calle. Exacto. Empecemos por la base de todo. El concepto de egoísmo. Según esta escuela realista, el ser humano no es ese ser cooperativo y maravilloso del idealismo. No, para nada. Es alguien inherentemente interesado. El interés propio siempre, pero siempre, va a superar a los principios morales cuando las cosas se ponen difíciles. Y fíjate que ese egoísmo natural opera dentro del concepto, yo diría, más incomprendido de las relaciones internacionales, la anarquía. Uf, la anarquía. Esa palabra asusta. Hay que desmitificar esta palabra urgentemente. En el lenguaje de la calle, anarquía sugiere disturbios, caos, contenedores ardiendo y destrucción del mobiliario urbano. Lo típico que ves en las noticias. Exacto, pero en teoría política internacional significa algo mucho más simple. Literalmente significa la ausencia de un gobierno global supremo. Nada más y nada menos. O sea que no hay un jefe del mundo. Eso es. No existe una autoridad central por encima de los estados soberanos que sea capaz de dictar leyes universales. Y esto es lo vital, de obligar a cumplirlas con la fuerza. Claro, de mandar a la policía global a arrestarte. Exactamente. El resultado directo de esta anarquía es que el sistema internacional se convierte en un sistema de autoayuda. O garantizas tu propia salvación o pereces. Menudo panorama. Esa idea del sistema de autoayuda es fascinante y a la vez, bueno, aterradora. Si vivimos en una anarquía global, a ver qué te parece esto. Es como vivir en un edificio de vecinos inmenso, Vale, te sigo. pero sin presidente de la comunidad, sin normas de convivencia y sin la posibilidad de llamar a emergencias si alguien intenta tirar abajo tu puerta. Un edificio muy peligroso. Totalmente. Supongamos que el vecino del quinto compra un perro guardián enorme y comienza a afilar cuchillos en el rellano. Madre mía. Él jura y perjura que es solo para protegerse, pero claro, sus verdaderas intenciones son invisibles. Tú no le puedes leer la mente. Así que tú, por puro instinto de conservación, instalas una puerta blindada y compras 2 perros más grandes. Lógico. ¿Tienes miedo? Claro. ¿Y qué pasa entonces? El vecino ve tus 2 perros, se asusta y decide comprar armas de fuego. Ninguno de los dos quería atacar al otro inicialmente. Pero las acciones defensivas se leen como amenazas ofensivas. Es un círculo vicioso. Total. ¿No nos condena esto a una paranoia eterna e irremediable? Lo fascinante aquí es cómo acabas de ilustrar el mecanismo central de la inestabilidad global. Se llama el dilema de seguridad y es la tragedia fundamental de la anarquía internacional. El dilema de seguridad, qué buen término. Es que lo define a la perfección. La búsqueda legítima y puramente defensiva de protección por parte de un Estado genera inevitablemente más peligro general. Porque alteras el status quo. Exacto. Al aumentar tu capacidad militar para sentirte seguro, alteras el equilibrio. Tus vecinos, al no poder leer tu mente, como decías con el vecino del quinto, no pueden confiar en tus promesas pacíficas. Las palabras se las lleva el viento. Se sienten vulnerables y se ven obligados a armarse también. Y ese rearme de los vecinos te hace sentir nuevamente inseguro a ti, obligándote a escalar aún más la situación. Es una espiral matemática casi inevitable. Y esto explica perfectamente por qué los conceptos de poder y seguridad están tan fusionados en el realismo. En este entorno tan paranoico, tu supervivencia depende enteramente del poder que puedas proyectar. ¿De tu fuerza bruta o económica? Claro. Las guerras no estallan necesariamente porque un líder despierte un día con ganas de conquistar el mundo. A veces estallan por puro y duro miedo. Esto me recuerda a la famosa trampa de Tucídides. Un concepto clave, ¿sí? Ese peligro crítico que surge cuando una potencia emergente amenaza con igualar o superar el poder militar y económico de la potencia dominante actual. El miedo al cambio en la jerarquía es lo que desata el conflicto preventivo. Atacar antes de que el otro sea demasiado fuerte. Eso es. Y bajo esta presión constante, la única brújula real que puede usar un Estado es el interés nacional. Cualquier otra consideración ética queda totalmente relegada. Así es como se configura el tablero de juego. Ya tenemos la anarquía como tablero. Y a los estados, guiados por el interés nacional y atrapados en este dilema de seguridad, como las piezas. Vale, ya sabemos a qué jugamos.
Pero la historia del pensamiento político nos muestra que la forma de mover esas piezas ha evolucionado muchísimo. Korab Karpukowicz detalla cómo diferentes escuelas de realismo proponen jugar la partida. Hay varios manuales de instrucciones, por así decirlo. Exacto. Podemos empezar por el realismo radical. Sus figuras más destacadas históricamente son Maquiavelo y Thomas Hobbes. Detengámonos en Maquiavelo un segundo porque su filosofía cambia las reglas para siempre. Es el que introduce la razón d'etat, la razón de Estado. Un cambio de paradigma brutal. Sí, hasta ese momento se esperaba que los gobernantes actuaran bajo preceptos religiosos o morales muy estrictos, pero Maquiavelo separa la política de la ética con un bisturí. Las divorcia por completo. Eso es. Afirma que el fin supremo es la supervivencia y el fortalecimiento del Estado, y que cualquier medio utilizado para lograrlo, ya sea la mentira, la traición o la violencia, está plenamente justificado. El fin justifica los medios en su máxima expresión. Y Hobbes, por su parte, lleva esa desconexión moral a sus últimas consecuencias. ¿Cómo lo hace? Imagina el estado de naturaleza del ser humano. Antes de que existan los gobiernos o las leyes, dice Hobbes, la vida es una guerra de todos contra todos. Un sálvese a quien pueda absoluto. Argumenta que los seres humanos están impulsados por un deseo perpetuo e incansable de adquirir poder tras poder. Un anhelo que solo cesa con la muerte. ¡Qué barbaridad! Sí, es durísimo. Para los realistas radicales, la arena internacional actual es exactamente ese estado de naturaleza hobbesiano. No hay moralidad, solo fuerza pura. Pues vaya, ese es un panorama tremendamente lúgubre. Sin embargo, no todo el mundo se queda luchando en ese lodo perpetuo, ¿no? Quiero decir, la humanidad no está todos los días en una guerra total. Por suerte no. Por eso el texto avanza hacia el siglo XX para presentarnos el realismo clásico, y aquí entran intelectuales como E. H. Carr y Hans Morgenthau, quienes intentan refinar un poco esta crudeza tan bestia. Le dan más profundidad teórica, sí. Exacto. Carr, por ejemplo, hace algo interesantísimo. Desmantela por completo la idea de que existan valores morales universales. Eso es muy polémico. Explica que la moralidad internacional es, en realidad, una invención, una ficción creada y promovida por las naciones más poderosas para mantener el status quo que les beneficia a ellas. Claro, les interesa que nada cambie. Los vencedores escriben las reglas y luego llaman ético a todo lo que protege su dominio. Y poco ético o terrorista a cualquier intento de los demás por cambiar las cosas. Es una disección brillante de lo que hoy llamamos el poder blando o soft power, pero es Morgenthau quien realmente sistematiza la teoría en la época de la posguerra. Él introduce un término clave, el animus dominandi. Animus dominandi. Suena a película de romanos. Suena imponente, desde luego, y va mucho más allá del simple miedo defensivo de Hobbes. El animus dominandi es un impulso psicológico que está arraigado en la naturaleza humana. Es el deseo activo, proactivo, de dominar a otros. O sea, no solo sobrevivir, sino mandar. Exacto. Es la idea de que una vez que una persona o un Estado tiene su seguridad garantizada, no se relaja, no se detiene ahí. Busca estatus, influencia y superioridad. Ambición pura y dura. Es el mismo instinto humano que vemos en la escalada corporativa despiadada en las empresas, pero aplicado a naciones enteras que tienen ejércitos a su disposición. Madre mía. Pero hay un giro crucial con Morgenthau. A pesar de creer en esta sed humana de dominio tan oscura, introduce un elemento que frena el caos absoluto, y es la prudencia. Un concepto fundamental. Y quiero subrayar esto, porque cambia la jugada por completo. Morgenthau argumenta que la virtud política suprema no es el moralismo ciego, pero tampoco es la agresión constante y sin sentido. No es ir a la guerra por ir. Exacto, es la prudencia, entendida como la capacidad fría y calculadora de prever las consecuencias a largo plazo de tus acciones políticas. Aplicar principios abstractos sin pensar en el resultado final es un desastre para cualquier país. Absolutamente esencial. La prudencia clásica exige que un líder no se lance a una cruzada moral inalcanzable si sabe que eso va a destruir su país. Hay que tener cabeza. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, en los años 70 la disciplina dio un giro radical. Aparece Kenneth Wolff, y él decidió que toda esta fijación del realismo clásico en la naturaleza humana, el egoísmo y el famoso animus dominandi era demasiado filosófica. Demasiado psicológica, tal vez. Sí, oscura y muy difícil de medir empíricamente. Wolff funda entonces el neorrealismo. Busca una precisión casi científica.
algo similar a la microeconomía. Vale, y aquí es donde Walls elimina el factor humano de la ecuación por completo, ¿verdad? De un plumazo. Afirma que da exactamente igual si los líderes son malvados, si son sumamente ambiciosos o si son unos santos impecables. Lo único que dicta el comportamiento de los estados es la estructura del sistema internacional. Es decir, cómo están distribuidas las capacidades materiales y militares entre los países. Permítanme otra analogía. Es como si el sistema internacional fuera una autopista colosal, sin límites de velocidad, sin carriles marcados y sin policía de tráfico en ninguna parte. Una locura de carretera. Exacto. Y en esa autopista da igual si conduces un deportivo de lujo espectacular o un coche familiar viejo. Da igual si eres un conductor muy agresivo por naturaleza o uno sumamente cauteloso. Vale, veo por dónde vas. La estructura misma de esa autopista salvaje te va a obligar a conducir a la defensiva. Te va a obligar a no confiar en nadie y a acelerar de golpe cuando sientas peligro. La carretera dicta tu comportamiento, no tu personalidad. Esa metáfora de la autopista captura perfectamente la esencia del neorrealismo estructural de Walls. Para él, los estados son como unidades idénticas en un mercado súper competitivo. Solo quieren no chocar, sobrevivir. Exacto. Y fíjate, la prueba de oro del neorrealismo fue la Guerra Fría. Walls observó a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Dos gigantes con sistemas internos, religiones e ideologías diametralmente opuestas. Capitalismo democrático frente a comunismo autoritario. Eso es. Pues, a pesar de ser tan distintos por dentro, se comportaban de forma idéntica en la arena internacional. Ambos buscaban ampliar sus esferas de influencia, ambos acumulaban armas nucleares a lo loco y ambos intervenían en terceros países. Claro, hacían lo mismo. Su política interna, o si sus líderes eran de una forma u otra, no importaba. La estructura bipolar del mundo les obligaba a actuar como reflejos en un espejo. Pero, un momento. Aquí tengo que plantear una fuerte objeción. Me vas a perdonar, pero... Adelante, dime. Si afirmamos que los estados son solo unidades idénticas y puramente racionales, moldeadas únicamente por fuerzas estructurales externas, ¿acaso esta teoría no ignora por completo la impredecible locura humana? Bueno, ese es un gran punto. Quiero decir, ¿qué pasa con las ideologías radicales o los nacionalismos extremos que llevan a los países al colapso deliberado? Casos hay muchos, desde luego. ¿O qué me dices de la personalidad arrolladora de ciertos líderes históricos? Gente que tomó decisiones completamente irracionales, autodestructivas y totalmente contrarias a la supervivencia de su estado. Movidos por cosas que no tienen nada de racionales. Exacto, movidos por puro fanatismo, por una venganza personal o por tener un ego frágil. Reducir toda la complejidad de la historia a una simple fórmula sobre la distribución de misiles y dinero parece obviar que, al final del día, son seres humanos defectuosos los que aprietan los botones. Esto plantea una pregunta importante y tocas exactamente el nervio central de las críticas al neorrealismo que detalla Korab Karpovich en el artículo. Es que me parece una carencia tremenda. Y lo es. La gran obsesión del neorrealismo por ser científicamente impecable, ignorando las dinámicas internas de los países, resultó ser su mayor fortaleza, sí, pero también su gran talón de Aquiles en la práctica. ¿Un fallo en Matrix? Tal cual. Al centrarse solo en la estructura, los neorrealistas crearon un modelo increíblemente elegante para explicar por qué la Guerra Fría era tan estable. Pero por esa misma razón fueron completamente incapaces de predecir su final pacífico. Claro, no lo vieron venir. Para nada. El colapso de la Unión Soviética no fue provocado por un cambio repentino en el equilibrio militar global. Fue por factores internos, crisis económicas gravísimas, cambios ideológicos profundos y, sobre todo, el liderazgo transformador de figuras como Mikhail Gorbachov. Así que el factor humano importaba. Vaya si importaba. Que factor humano, que Walls intentó borrar por completo de la ecuación, regresó con fuerza para cambiar el curso de la historia. Y aquí es donde se pone realmente interesante el análisis. Porque si queremos poner a prueba esta lógica fría del poder absoluto frente a la justicia moral, tenemos que volver a mirar a la historia con lupa. ¿Volvamos a los orígenes? El artículo nos lleva de regreso a la antigua Grecia, para analizar en profundidad ese asedio a Melos del que hablamos al principio del todo, el famosísimo diálogo de los Melios,
que fue documentado por el historiador Tucídides. Es un pasaje absolutamente fundacional. Para que quienes nos escuchan recuerden la escena, Atenas, que es la superpotencia del momento, exige la rendición incondicional de Melos, una isla pequeña y neutral. No le habían hecho nada a Atenas. Mente toma lo que desea, y el débil se calla y se somete. Es brutal escucharlo así. Y los melios, en un acto de idealismo desesperado, se niegan a rendirse. Argumentan que los dioses los protegerán porque su causa es moralmente justa, e incluso confían en que sus aliados, los espartanos, vendrán al rescate en el último minuto. Apelan desesperadamente a lo que debería ser, al mundo ideal. ¿Y cuál es el resultado histórico real de todo esto? Que Atenas aplasta a Melos sin ninguna piedad. Una masacre. Ejecutan a todos los hombres y esclavizan a las mujeres y a los niños. Y durante siglos, ojo, durante siglos, esto se ha interpretado como la victoria irrefutable del realismo cínico sobre el idealismo ingenuo. Así se ha enseñado siempre. Tucídides no estaba aplaudiendo este cinismo extremo de los atenienses. Esa es una revelación clave que a menudo incomoda muchísimo a los teóricos modernos. Los propios realistas radicales, a lo largo de la historia, han malinterpretado a su ídolo fundacional. Es alucinante. Lo que Tucídides documenta a continuación en su obra es fascinante. Nos cuenta que Atenas, embriagada por su propio poder absoluto, creyendo que la fuerza bruta lo resuelve absolutamente todo y ya desprovista de cualquier anclaje moral, desarrolla un síndrome de arrogancia imperial descontrolada. Se creen invencibles. Se creen que no tienen límites. Poco después de masacrar a Melos, deciden lanzar la invasión a Sicilia, una empresa monumentalmente estúpida desde el punto de vista estratégico. Un error de cálculo gravísimo. Esa expedición resulta ser un desastre colosal para ellos. Destruye casi toda su flota, agota todos sus recursos económicos y, finalmente, provoca que Atenas pierda toda la guerra del Peloponeso. Acaban viendo cómo su imperio entero se derrumba por culpa de su propia arrogancia. Es asombroso. El mensaje real de Tucídides no es que la brutalidad gane siempre. Es como si el mismísimo padre del realismo nos advirtiera que tratar la amoralidad y la tiranía como leyes físicas inmutables te lleva directamente al abismo. Te autodestruye. Exacto. La verdadera lección es sobre la prudencia política que mencionaba Morgenthau. El realismo puro y duro no es una licencia en blanco para la inmoralidad. No justifica ser un monstruo. Para nada. Es la comprensión de que el poder descontrolado, desconectado de cualquier sentido de los límites o de la ética, termina devorando a quien lo ejerce. Exactamente. Y esta comprensión profunda de que las reglas del poder no son estáticas ni son puramente matemáticas, como decía el neorrealismo, abre la puerta a enfoques mucho más modernos, como el constructivismo y otras teorías críticas. Cuéntanos un poco sobre eso. Aquí es donde el investigador Alexander Wendt lanza una frase que, te lo prometo, sacude los cimientos de toda la disciplina de las relaciones internacionales. Dice así: la anarquía es lo que los estados hacen de ella. ¡Wow! Me parece una de las frases más poderosas de todo el texto. Lo que Wendt está diciendo es que, vale, si la anarquía simplemente significa que no hay un gobierno global por encima de los países, eso no nos condena irremediablemente a matarnos entre nosotros. Exacto. No es una condena a muerte. Las reglas bajo las que operan los países no son como la ley de la gravedad, que funciona igual y te atrae hacia el suelo independientemente de lo que tú pienses sobre ella. Estas reglas son construcciones sociales. Son inventadas por nosotros mismos. Al igual que el dinero, un billete solo tiene valor porque todos acordamos socialmente que lo tiene, pues la naturaleza hostil y paranoica del sistema internacional existe, en gran medida, porque los líderes actúan continuamente como si existiera. Has dado en el clavo con la analogía del dinero. El constructivismo, junto con otras corrientes, como la escuela inglesa, demuestra que los estados no son autómatas ciegos que solo saben chocar. Tienen agencia. Y tienen la capacidad institucional de aprender de los traumas históricos. Argumentan que un sistema inicial basado puramente en la amenaza puede evolucionar. Mediante interacciones repetidas, la confianza puede crecer. Y podemos ir hacia una sociedad internacional de verdad. Donde se colabore en vez de competir todo el rato. Exacto. Los países pueden desarrollar normas diplomáticas fuertes, establecer acuerdos comerciales de beneficio mutuo y crear instituciones globales que moderen ese comportamiento egoísta primitivo. Naciones Unidas, por ejemplo. Sí, con todos sus fallos es un intento de eso. El conflicto armado constante no está impreso en nuestro ADN institucional como un destino ineludible.
Y fíjate, las teorías críticas amplían aún más el horizonte. Exigen que dejemos de medir la seguridad nacional únicamente por el tamaño del arsenal militar que tiene un país. ¿Y qué proponen medir entonces? Piden que empecemos a hablar de seguridad humana. Esto incluye el bienestar ambiental, la estabilidad económica y, por supuesto, los derechos fundamentales de las personas de a pie que habitan esos estados. Porque de poco sirve tener muchos misiles si tu población se muere de hambre. Toda la razón. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro mundo actual? Porque hemos repasado visiones oscurísimas sobre el egoísmo, advertencias severas sobre la arrogancia del poder de Atenas y también esperanzas de evolución social con el constructivismo. Hemos tocado todos los palos. Sí, según la conclusión de Korau Karpovich, ¿cómo encaja el realismo en pleno siglo XXI? ¿Lo desechamos por ser demasiado cínico o lo adoptamos a ciegas como manual de supervivencia? El autor propone una síntesis que a mí me parece muy madura y equilibrada. Nos dice que el realismo tiene un valor incalculable, pero cuando se utiliza como un correctivo cautelar. Un toque de atención, digamos. Exacto. Actúa como el contrapeso necesario contra la ingenuidad diplomática extrema, contra ese legalismo que asume erróneamente que firmar un papel en Ginebra va a detener mágicamente a un ejército invasor. Un papel no frena un tanque. Lamentablemente no. Nos mantiene alerta frente a la cruda realidad de que las intenciones pacíficas no siempre son compartidas por todos los actores internacionales. Eso está claro. Pero, y este es un pero gigantesco, en el texto, si el realismo se aísla por completo de la ética y se convierte en un dogma cerrado, degenera en una ideología tóxica. ¿Se vuelve peligroso? Muy peligroso. Una visión puramente conflictiva del mundo a menudo actúa como una profecía autocumplida. Justifica políticas de agresión preventiva que irónicamente disminuyen la seguridad global y nos ponen a todos en riesgo. Si me permites otra metáfora para ilustrar esto de la conclusión. El realismo es como una medicina para el corazón, pero con efectos secundarios muy agresivos. A ver, explícate. Es vital tomar la dosis prescrita por el médico para no morir de la enfermedad de la ingenuidad internacional. O sea, ignorar que existen depredadores en el mundo te puede costar la vida como nación. ¿Tienes que estar alerta? Pero claro, si te vuelves adicto a esa medicina, si empiezas a tomarla a todas horas, volviéndote paranoico y viendo amenazas de guerra donde realmente no las hay. Te intoxicas. Exacto, la toxicidad de ese cinismo crónico acabará matando al paciente. En este caso, destruyendo a tu propio país por un exceso de agresividad. Es una forma excelente de visualizarlo, la verdad. Te compro el argumento. Korab Karpovich concluye que el realismo hoy en día necesita imperativamente nutrirse de normas positivas para ser verdaderamente práctico y útil. Necesita modernizarse. ¿Sí? En un mundo profundamente interconectado, multipolar y enfrentado a crisis sistémicas brutales, los líderes deben integrar en sus cálculos de interés nacional la necesidad del derecho internacional y del multilateralismo. Ir por libre ya no sirve. No. El realismo moderno debe ser lo suficientemente elástico como para entender que fomentar la solidaridad global en ciertas áreas es de hecho la decisión más egoísta e inteligentemente realista que un país puede tomar para garantizar su propia supervivencia a largo plazo. Bueno, pues para ir cerrando, recapitulemos un poco el inmenso terreno que hemos cubierto hoy, que tela marinera. Ha sido un viaje intenso, ¿sí? Este análisis a fondo de la Enciclopedia de Stanford nos demuestra que la política mundial no es una jungla caótica donde todo vale en todo momento, pero tampoco es un paraíso de armonía automática donde todos se llevan bien. Es un gris constante. Es un equilibrio súper tenso, una cuerda floja que requiere reconocer las dinámicas reales del poder militar y económico, pero sin dejar que esa crudeza nos consuma, manteniendo siempre viva la capacidad humana para construir acuerdos y evolucionar socialmente. Nos enseña en definitiva que la prudencia es el puente indispensable entre el poder crudo y la moralidad, y que las decisiones que toman los líderes hoy, con sus aciertos y sus arrogancias, moldean la realidad estructural a la que se enfrentarán mañana. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una reflexión en el aire para quienes nos escuchan al otro lado, volviendo a esa rompedora idea de Wendt de que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Una gran frase para cerrar. Sí, si las reglas del juego son de hecho construcciones sociales que podemos modificar, ¿qué clase de sistema internacional están construyendo las grandes potencias actuales frente a problemas modernos que ignoran por completo las fronteras físicas? Fronteras que ya no importan tanto.
Claro. Pensemos en el colapso inminente de los ecosistemas globales, o en el desarrollo acelerado de inteligencias artificiales completamente autónomas. Desafíos sin precedentes, desde luego. ¿De qué le sirve a un Estado acumular el arsenal militar más grande del planeta ante una atmósfera que altera el clima y destruye sus propios campos de cultivo? O frente a algoritmos de otro continente que pueden desestabilizar toda su red eléctrica y su economía en cuestión de microsegundos. Contra eso no puedes disparar. Exactamente. Tal vez enfrentados a amenazas que no pueden ser intimidadas ni destruidas con la fuerza bruta tradicional, aferrarse a las viejas doctrinas de ese realismo radical de Maquiavelo no solo sea inmoral, sino que francamente sea inútil para sobrevivir. Da mucho que pensar. Muchísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Recordad mantener siempre la curiosidad despierta y seguir cuestionando por qué el mundo funciona como funciona.